Amados hermanos, saludo a todos en la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un bello privilegio poder, a través de este medio, ¿cierto?, poder comunicarnos, a lo mejor no de la forma que quisiéramos, pero el Señor, igual debemos agradecer al Señor por darnos esta oportunidad de poder hacerlo. Bien, hoy día vamos a tener una lección, ya la lección número 7, eh, de todas las mujeres que se estuvo hablando el año pasado. Y esta es la última lección número 7 relacionada a lo que eran estas grandes mujeres importantes en el Señor. Hoy día vamos a hablar, el tema se llama Eunice, Lidia y Priscila, eficaces en el ministerio. Y como texto base vamos a tener el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El Señor nos bendiga. Aquí, cierto, este texto como base, cierto, nos da a entender que hoy día todos somos libres para servir al Señor. Todos somos libres para hacer la voluntad del Señor. Dice que ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, sino que todos, tanto varón como mujer, somos uno en Cristo Jesús. Y eso para nosotros, cierto, debe ser una bendición, debemos tomarlo como una bendición para nuestras vidas. El Señor nos bendiga. Como ya, cierto, yo le había dado el título de este tema, la verdad central de este tema dice que todos los cristianos, todos hermanos, incluyéndonos nosotros, hemos sido llamados a ministrar en el nombre de Cristo, a ministrar en el nombre de Cristo. Y cuando hablamos de ministrar, hablamos de servir. Estamos al servicio de Dios primeramente y también atender a las necesidades de los demás. El Señor nos bendiga. Y también estamos al servicio en el nombre de Jesucristo. En la introducción a la lección que ustedes tienen en sus libros, dice, lo voy a leer, dice, ¿en qué consiste el ministerio? Tal vez la mejor manera de describirlo sea diciendo que ese es el servicio en nombre de Jesucristo. El ministerio tiene relación directa con el servicio, eso es lo que yo le estaba diciendo. Ya sea las obras palpables de servicio o el servicio a Dios a través de la proclamación de su reino. De hecho, dice nuestra palabra diácono, procede del verbo griego que se utiliza en Hechos 6 para describir la labor de los 7 hombres que fueron dedicados a servir a las necesidades físicas de la iglesia en crecimiento. Si ustedes se dan cuenta, hay una palabra que dice diáconos, que para algunos a lo mejor es conocido, para otros no, ¿cierto? En nuestra iglesia tenemos diáconos que están al servicio, ¿cierto?, de las necesidades que hay en nuestra iglesia, al servicio de Dios. El Señor nos bendiga. Y vemos un ejemplo en Hechos capítulo 6, versículo 1, cuando la iglesia en Jerusalén necesitaba hombres, dice la palabra, llenos del Espíritu Santo, ¿cierto?, preparados también en la palabra, para que estuvieran a cargo de las viudas, para atender las mesas de las viudas que habían en aquellos tiempos, porque eran muchas. Y el Espíritu Santo elige a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Entonces, en esta lección que vamos a tener hoy día, vamos a darnos cuenta y vamos a ver el ministerio, hermanos, de 3 mujeres que sirvieron con mucha eficacia
con mucho compromiso, ¿cierto? Y de diversas maneras al cuerpo de Cristo. Tres mujeres muy importantes que vemos a través de la palabra, como fue Eunice, Lidia y Priscila. De estas tres mujeres, solamente una era judía, que fue Eunice. Una era del pueblo judío, las dos restantes eran gentiles. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta cómo Dios, de alguna forma, desde el principio de la creación, dignificó a la mujer, la dignificó, le dio un lugar, a pesar de que la cultura judía, ¿cierto?, hacía de que la mujer no tuviera valor, pero Dios tomó a la mujer como algo tan importante para él, y eso es maravilloso, darnos cuenta que para Dios nosotras las mujeres somos importantes. Entonces dignificó a las mujeres, por ejemplo, al conversar con ella. Jesucristo lo hizo cuando conversaba con ella en público, no importando, ¿cierto?, lo que los judíos dijeran de él, también al enseñarle, ¿cierto?, la palabra, más hasta en incluirla en el ministerio que él tenía. Y los judíos no aprobaban esta práctica, no la aprobaban porque, como les decía yo anteriormente, las mujeres eran mal vistas, eran mal valoradas en aquellos tiempos. Y después vemos al apóstol Pablo, ¿cierto?, siguiendo el mismo ejemplo de Jesucristo, y valoró y las tomó, ¿cierto?, como colaborador en su ministerio. Entonces es algo maravilloso ver de que hoy día nosotros podemos servir en la obra del Señor. Hoy día la mujer ha tenido, se ha valorizado mucho en la sociedad también, pero también no debemos olvidar, ¿cierto?, que la cabeza de todo es el hombre, pero también, ¿cierto?, el Señor a nosotros nos hizo dignos, ¿cierto?, para también ocupar a lo mejor alguna responsabilidad, ya sea en nuestra iglesia, y porque igual vamos a responder como Él necesita que lo hagamos. Entonces el Señor nos bendiga para darnos cuenta lo importante que es Dios en nuestras vidas, y lo que somos, nosotros somos importantes para Él también. Bien, hermanos, en primer lugar vamos a ver en sus libros, dice, como número 1, dice una herencia favorable al ministerio. Y habla acerca de la buena reputación de Timoteo. La buena reputación de Timoteo. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 1, nos damos cuenta que aquí la palabra de Dios habla de Timoteo y habla de que como hijo de Dios, tuvo una muy buena reputación, un muy buen testimonio en su vida, a pesar de ser un joven, pero su testimonio era muy grato ante los ojos de Dios primeramente, igual lo fue ante los ojos de Pablo. Era muy importante esto. El Señor bendiga nuestras vidas. Vamos a ver, ¿cierto?, quién realmente fue Timoteo. Timoteo fue un joven discípulo, en realidad fue griego judío, porque, bueno, su madre era, Eunice, su madre era judía, creyente, y su padre era griego, o sea, un gentil, ¿ya? Y su abuela, Loida, también era una judía creyente. ¿Por qué digo gentil? ¿Cierto? Porque él no era, como podemos decir en estos tiempos, un conocedor de Dios, no era un creyente. Timoteo tenía un muy buen conocimiento de las escrituras, ¿ya? Porque tanto su madre como su abuela le habían enseñado de la escritura, de la palabra de Dios, le habían implantado una fe en Timoteo. Entonces, este joven Timoteo era un firme y fiel seguidor de Cristo, y acompaña a Pablo en
y a Sila en su viaje misionero. Pero para hacer este viaje, Pablo le pide a Timoteo que se circuncidara. Cuando leemos la palabra en el libro de, como decíamos, en Hechos 16, del 1 en adelante, Pablo le pide a Timoteo que se circuncidara. ¿Qué significaba eso? Cuando hablamos de circuncisión, antiguamente era, incluso en este tiempo, también significa que era una operación quirúrgica donde se cortaba una porción del prepucio, ¿cierto? En este caso del varón, ¿ya? Esto era un rito religioso, era, bueno, necesario, la palabra de Dios no da a entender que era necesario para todos los descendientes de Abraham, de la palabra. Esto era como una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Esto lo vemos en Génesis 17, del 9 al 14. Y también por un tema de higiene, también se hacía, ¿cierto?, esta operación quirúrgica. Pero más que nada era como una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham cuando, ¿cierto?, nosotros sabemos de la promesa que Jehová le dio, le hizo a Abraham, que de él nacerían, ¿cierto?, todas las generaciones sobre la tierra y serían benditas todas las naciones. Entonces, ¿qué pasa? Que también en la ley de Moisés se siguió repitiendo este mismo ritual, podemos decirlo. Y esto se hacía porque estaban, ¿cierto?, bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento, podríamos decir, ¿ya? Pero para los cristianos del Nuevo Testamento y para nosotros, hermanos, en estos tiempos, ya no se requiere, ¿cierto?, esta circuncisión, ya no se requiere, ¿cierto?, esta operación quirúrgica, ¿cierto?, que se hacía en la antigüedad, sino que hoy día lo importante, y la palabra de Dios nos da a entender, lo importante es poder circuncidar nuestros corazones. ¿Qué significa eso? O sea, que nuestros corazones puedan rasgarse ante la presencia de Dios, puedan humillarse, puedan como liberarse para el Señor. Es cierto que no haya nada que esté impidiendo que el Señor pueda glorificarse en nuestras vidas. El Señor nos bendiga. Debemos circuncidar nuestro corazón. Ya no necesitamos, el hombre ya no necesita hacer otro tipo de sacrificio, porque Jesucristo lo hizo todo por nosotros. El Señor nos bendiga y nos ayude. Entonces es importante reflexionar en esto y darnos cuenta el amor del Señor hacia cada uno de nosotros. El Señor nos bendiga. Ahora, ¿por qué Pablo hace este viaje misionero a las iglesias gentiles? Si nos hacemos esta pregunta, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué hizo este viaje precisamente a las iglesias? ¿Por qué fue a visitar a las iglesias gentiles? Y lo hizo, ¿cierto?, para presentar las resoluciones que se hicieron en el concilio de Jerusalén. Esto lo vemos en Hechos 15, en algún momento ustedes tienen un tiempecito, lo pueden leer. Y esto sirvió, hermanos, para animar a los creyentes su fe, y así la iglesia creció en número. Y era precisamente, se dio la resolución, y lo hizo Pablo, de alguna forma dio a entender, ¿cierto? Porque acerca de la circuncisión. ¿Por qué? Porque los judíos decían que si no se circuncidaban no eran salvos, pero Pablo le dio a entender que no, que ya el medio no era ese. A través de la muerte de Jesucristo ya no era necesario un sacrificio así, sino era necesario que los corazones se circuncidaran. Entonces,
Eso fue lo que Pablo fue a presentarle a la iglesia, a los gentiles. El Señor nos bendiga. Y aquí vemos que Timoteo que había sido criado por su piadosa madre Eunice, una mujer de Dios, una mujer, cierto, que, que de mucha fe en Dios. Entonces había sido criado por esta piadosa madre Eunice, participó en esta gran comisión de también ir con Pablo en este viaje misionero y entregar el mensaje de salvación. Pasando los años, Pablo escribe la segunda epístola a Timoteo y él estaba estando preso en Roma, pero escribe ahí la segunda carta o epístola, ¿cierto?, a Timoteo. Timoteo era, para Pablo era como un hijo. Para Pablo era como un hijo. Y era tan importante y amaba mucho Pablo a Timoteo, porque se ganó el privilegio de llamarlo hijo, hijo suyo. Es lo mismo que Dios hace con nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que ganarnos ese privilegio es verdad que Dios a nosotros nos hizo Jesucristo nos hizo sus hijos cuando murió en el Calvario de la cruz, dice que al tercer día Él resucitó y, y, y nos hizo sus hijos, pero también hay que ganarse este nombre, hay que ganarse, ¿cierto?, el ser hijo de Dios, porque no cualquiera hoy día puede ser hijo de Dios. Tenemos que buscar de alguna forma el poder ganarnos, ¿cierto?, ese nombre maravilloso de ser llamados sus hijos. Ayúdenos al Señor para entenderlo así. Entonces, Pablo, hermanos, en medio no sé cómo decirlo, de sus grandes y emotivas reflexiones que vemos a través de la palabra en sus cartas, Pablo reconoce, ¿cierto?, la influencia de Eunice, ¿cierto?, la madre de Timoteo, y Loida, su abuela, y reconoce esa influencia que pusieron o que entregaron a Timoteo esa fe tan sólida, ¿cierto?, en Cristo. Y, y Dios, de alguna forma, a través de la palabra también lo podemos ver, cómo honró la fe de Eunice y de Loida, lo honró. Y cómo lo podemos ver que Dios honró la fe de estas mujeres, ¿cierto?, usando a Timoteo en el ministerio apostólico. Maravilloso darnos cuenta, ¿cierto?, cómo Dios puede tomar a sus hijos y ponerlo en alto. A lo mejor Timoteo nunca se imaginó, ¿cierto?, tener que andar con este gran hombre llamado Pablo, entregando el mensaje de salvación, cuando hoy día vemos jóvenes o adolescentes, ¿cierto?, y lo miramos a veces tan en menos, no sabiendo que ellos están guardando todo a lo mejor el testimonio del que está al lado nuestro. Por eso es importante que nuestro testimonio sea mejor, porque hay ojos que nos están mirando, hay jóvenes, ya sea en esta iglesia, jóvenes, adolescentes que me están viendo, y ellos toman el ejemplo de los demás, como lo hizo Timoteo, tomó el ejemplo de Eunice, cierto, su madre y de su abuela Loida, y fue un hombre que sirvió en la obra de Dios. Así que el Señor nos ayuda a nosotros para ser ejemplo como padres, también ser ejemplo a nuestros hijos, porque nuestros hijos van a ver cómo somos nosotros como hijos del Señor. Si nuestro ejemplo no es el mejor, difícilmente vamos a tener hijos, ¿cierto?, que le crean al Señor. Por ejemplo, a nosotros no nos ven orando nunca, ellos tampoco van a ser jóvenes de oración. Así que el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga, ¿cierto?, para que nuestro testimonio sea el mejor frente a Dios primeramente, como frente a los demás, frente a nuestras familias. Que el Señor nos bendiga.
Luego, en el punto 2, tenemos la hospitalidad de Lidia, Hechos 16:10. Y aquí vemos, ¿cierto?, que dice que el Señor abre el corazón de Lidia. Lidia, una mujer, ¿cierto?, que yo le decía anteriormente que no era judía, no era del pueblo de Dios, era una mujer gentil, pero Dios trató fuertemente con ella y, y Dios abrió el corazón de esta mujer, así como un día el Señor abrió nuestro corazón, ¿cierto?, para servirle a Él y cambió nuestras vidas, así también el Señor abrió el corazón, trató con el corazón de Lidia. Y vemos aquí en Hechos, capítulo 16, versículo 10, habla, dice, de la visión, tiene como título la visión del varón macedonio, en Hechos 16:9. Y dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. ¿Qué pasó aquí? Que mientras Pablo y Silas estaban en Troas más o menos para que ustedes tengan una idea, Troas en la actualidad, esta es Turquía, más o menos. Y entonces estaban en Turquía o en Troas, en su segundo viaje misionero, Pablo recibe el llamado por el Espíritu Santo de ministrar o servir, ¿cierto?, en Macedonia. Allá le necesitaba Dios. Y Macedonia quedaba al norte de Grecia. Si ustedes se dan cuenta, eran lugares muy alejados. Y Pablo posiblemente quería ir a otro lugar, a visitar otras iglesias, pero el Espíritu Santo le tocó la noche, le habló en visión y le presenta a un varón de Macedonia y le habla y le pide ayuda, le dice que pase por aquel lugar, ayuda, no dice. Entonces Pablo ni siquiera la pensó dos veces, él obedeciendo al llamado de Dios dice que fue a aquel lugar. Y esto que nos quede como una enseñanza a nosotros. Muchas veces el Señor habla a nuestros corazones, habla a nuestros oídos y nos da responsabilidades que tenemos que hacer y nos dice, nos envía a veces a algún lugar donde Dios nos necesita en aquel lugar. Pero ¿qué pasa cuando empezamos nosotros? ¿Será de Dios esto o no será? ¿Será el Espíritu Santo que me está hablando o no será? Entonces, cuando pasa eso, empezamos a perder la bendición del Señor y dejamos de bendecir a los que realmente necesitan de nosotros. Entonces, dice la palabra de Dios, nos da a entender que Pablo fue a aquel lugar. Ahora debemos recordar, hermanos, que Pablo, ¿cierto?, fue enviado a predicarle a los gentiles. Y Pedro fue enviado para predicarles, ¿cierto?, a los judíos. Eso que nos quede clarito. Entonces, cuando llegan a una ciudad llamada Filipo, era una ciudad muy adinerada, tenía muchos recursos esta ciudad, pero había una tremenda necesidad en aquel lugar, yo diría una necesidad espiritual en aquel lugar. Podían tener a lo mejor buena situación económica, buenos recursos, pero había algo más grande que faltaba a las personas de aquellos lugares. Y es aquí donde nos damos cuenta que en Filipos, cuando llegan a aquel lugar, se dan cuenta que no había sinagogas. ¿Qué significaba? ¿Qué era una sinagoga? Sinagoga era un espacio donde los creyentes judíos asistían, ¿cierto?, para celebrar las ceremonias religiosas, o era como un centro de adoración. Entonces, la pregunta, ¿por qué no había sinagogas? ¿Ya? ¿Por qué se llegaron a aquel lugar y se encontraron que no había un lugar de adoración, ¿cierto? Por supuesto, judía, o judío, como podríamos llamarle. Porque para hacer una sinagoga se requería de 10 varones, hermano, 10 varones judíos,
para establecer este lugar de adoración o este centro de adoración. Esto, hermanos, es como lo mismo que cuando, por ejemplo, alguien quiere abrir una iglesia, hacerse cargo de una iglesia y empezar, ¿cierto?, a, a atraer almas, ¿cierto?, y abrir una iglesia. Para ser así, ¿cierto?, tiene que haber un grupo de personas que se hagan responsables de esto. Y luego, ¿cierto?, cuando ya está ese grupo de personas, según la cantidad que la ley pide, entonces le van a dar una personalidad jurídica. Y con esa personalidad jurídica podrán empezar a hacer cultos. Pasaba lo mismo acá, pero en esta ciudad, ¿cierto?, de Filipos, no habían creyentes judíos, ¿cierto?, hombres creyentes judíos para abrir una sinagoga, para que hubiera un centro de adoración. Entonces, ¿qué hicieron Pablo y Silas? Pablo y Silas dice que de alguna forma tenían que ver cómo entregar el mensaje de salvación. Entonces dice que mientras caminaban se encontraron con un grupo de mujeres gentiles convertidas al judaísmo. ¿Qué era el judaísmo? El judaísmo era una religión o tradición, como podríamos decir, o cultura del pueblo judío. En el judaísmo, hermanos, se estudiaba la ley, solamente la ley de Moisés, o sea, el Pentateuco, ¿ya? El Pentateuco. ¿Y cuál era el Pentateuco? Eran los 5 primeros libros de la Biblia. Por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estas mujeres estudiaban estos libros solamente y ellos no tenían mayor conocimiento del Nuevo Testamento. Entonces, este grupo de mujeres, cuando Pablo llega y empieza a predicarle, este grupo de mujeres escuchaban atentamente las enseñanzas de Pablo acerca de Jesucristo, todo lo que Jesucristo había hecho, todos los milagros que había hecho. Entonces estas mujeres se interesaron en esto. Y entre esas mujeres, entre todas esas mujeres que estaban ahí, estaba Lidia. Lidia, una mujer, la palabra de Dios nos da a entender, hermanos, acaudalada empresaria. Ella era una mujer que no tenía una situación económica muy alta, muy buena. ¿Por qué? Porque ella vendía tela de púrpura que solamente la usaban estas telas porque eran muy caras los nobles y ricos, ¿ya? Y el Señor abrió ahí el corazón de Lidia en respuesta ¿a qué? Al mensaje de Pablo. ¿Y qué pasó ahí? Cuando Dios abrió el corazón de Lidia, ¿cierto? En respuesta a lo que Pablo entregó el mensaje de Jesucristo, dice la palabra de Dios que Lidia abre su hogar. Aparte de abrir su corazón a Dios o de entregar su corazón a Dios, también abre su hogar. ¿Para qué? ¿Cierto? Para que su casa, tanto ella y su casa fueran bautizados. Y fueron bautizados, dice la palabra. Lidia y su casa fueron bautizados porque creyeron a la palabra que Pablo estaba entregando. ¿Y qué pasó? Que también dice la palabra de Dios que hospeda a Pablo y a sus compañeros en su hogar. Fue una gran hospedadora esta mujer, a pesar de que estaban prácticamente recién conociendo a Pablo. Pero el Espíritu Santo le dio testimonio que eran hombres de Dios. Y también la palabra de Dios nos da a entender que ella fue una fundadora de la iglesia en Filipos. Y esta
mujer apoya económicamente, apoya, ¿cierto?, con la iglesia de Filipo al ministerio de Pablo, lo apoya y también dice la palabra de Dios que cuando Pablo y Silas fueron apresados, porque llegó un momento que por entregar el mensaje de salvación, Pablo y Silas fueron apresados y golpeados, pero cuando estos varones estuvieron ya en libertad, Lidia dice que nuevamente los recibe en su casa, en su hogar, para cuidar de ellos. O sea, en otras palabras, Lidia, hermanos, fue una base de apoyo grande para el ministerio de Pablo. El Señor nos bendiga a nosotros, hermanos, hermanas. Dios, que nos da a entender con estas palabras que nosotros tenemos que ser apoyo en la obra de Dios para quien esté delante de nosotros, en este caso nuestro pastor, ¿cierto? Tenemos que ser apoyo para él y ser de bendición para él también. Entonces, por eso si la palabra de Dios siempre nos va a enseñar algo a nuestras vidas. Lo importante es meditar en ella y darnos cuenta, ¿cierto?, de que en qué yo puedo ser útil, en qué yo puedo ser útil, en qué cosas yo tengo que arreglar, ¿cierto?, para que Dios se agrade de lo que yo estoy entregando. El Señor nos bendiga. Luego, como número 3, vemos un ministerio, dice un ministerio en equipo. En su cuaderno, en su libro también, ¿cierto? Dice lo mismo, ministerio en equipo. Y esto lo encontramos en Romanos 16:3, y también hay otros textos también. Y aquí vemos a un matrimonio, Aquila y Priscila. Un matrimonio que en algún momento también albergaron a Pablo. ¿Qué nos da a entender esto? Que cuando el Hijo de Dios se dispone en las manos del Señor, el Señor prepara todas las cosas imposibles para nosotros. El Señor prepara y allana todo camino. Y a Pablo nunca le faltó un albergue, donde hospedarse, porque Dios siempre le preparaba el lugar preciso donde tenía que él llegar, porque cuando llegaba a un hogar era de bendición para ese hogar. El Señor bendiga nuestras vidas. Entonces, aquí se encuentra, ¿cierto?, con Aquila y Priscila. Y Pablo en algún momento llega, ¿cierto?, a Corinto. Corinto era una ciudad, hermano, reconocida, muy reconocida, porque la cultura religiosa estaba con una decadencia tremenda y había mucha inmoralidad en aquel lugar. Entonces se decía, según los escritos dicen, que en aquel lugar había más de 1000 prostitutas. Además, Corinto era un puerto donde llegaba mucha gente de muchos lugares y tenían mucha relación estas mujeres con los templos paganos. Había mucho paganismo en aquel lugar. Entonces, eso daba a entender que era un poco complicado, un poco difícil poder exponer el Evangelio de salvación. Pero Pablo había sido mandado por el Espíritu Santo a aquel lugar y Dios quería cumplir su propósito con él. Entonces ahí Pablo, en aquel lugar, Pablo trató de establecer una iglesia. El Señor nos bendiga y nos ayude, hermanos. Las cosas imposibles para nosotros, Dios las hace posible, las hace fácil. Él abre puertas, ¿cierto?, para que el Hijo de Dios pueda cumplir el propósito de Dios. Entonces, cuando llega a aquel lugar y trata de establecer una iglesia, hay un encuentro de Pablo con Aquila y Priscila, con este matrimonio. Aquila era un judío
un judío, y Priscila era una ciudadana romana de clase alta, una mujer adinerada, una mujer romana, pero era de clase alta. Era, o sea, en otras palabras, podemos decir que era una persona sencilla. Priscila, esta mujer, no era judía, no era, ¿cierto? No era del pueblo de Dios, pero sin embargo, eh, ellos sostuvieron a Pablo durante 1 año y medio en aquella ciudad. Pablo, cuando se iba a aquellos lugares, no se iba por un corto tiempo, sino él trataba de establecer las iglesias, de dejar todo arreglado, y por eso que en algún momento Pablo, cuando no podía visitar las iglesias, él mandaba cartas a las iglesias. Y pero ¿qué pasa cuando dice que les estuvieron un año y medio en aquella ciudad y luego viaja con ellos y hace una visita a Éfeso? ¿Y por qué los lleva a ellos? Porque eran un matrimonio muy útil para él. En su ministerio eran un matrimonio con mucha entrega al Evangelio. Entonces, hermanos, cuando estaba en Éfeso, estando en Éfeso, estuvieron 5 años en aquel lugar. Y de aquel lugar dice que ministraron a un judío cristiano llamado Apolos, ¿ya? Llamado Apolos. ¿Qué pasaba con este varón? Este varón era un hombre que le gustaba estudiar mucho la escritura, y conocía mucho la escritura, pero solamente del Antiguo Testamento. Pero era muy limitado en lo que se refería al conocimiento de Jesucristo. Era muy, muy limitado, le faltaba mucho conocer aquello. Entonces, ¿qué pasó? Vemos a esta mujer, Priscila, la cual fue de gran apoyo para este varón llamado Apolo. Eh, Vemos, ¿cierto?, que era una mujer, vemos las características de esta mujer. Esta mujer dice que tenía muchos estudios, era muy capaz de, de presentar con claridad las escrituras a Apolo. Ella le predicó, le mostró el mensaje el Nuevo Testamento a este varón, Apolo, en Hechos 18:26 lo dice. Entonces es ahí donde Apolo entiende realmente lo que significaba la vida, la muerte, la resurrección y el ministerio de Jesucristo. El Señor nos bendiga, hermanos. Hemos visto entonces estas tres mujeres importantes en la Biblia: Eunice, Lidia y Priscila, ¿cierto? Mujeres que entregaron, ¿cierto?, un ministerio, tuvieron un ministerio y desempeñaron papeles muy distintos en el ministerio, ¿ya? Ellas tuvieron una gran influencia espiritual en su familia y también en el ministerio que desarrollaron con muchas personas. Y nosotras, hermanos, hermanas, y los varones también podemos tomarla como ejemplo de servicio, ¿ya? Entonces, la pregunta que yo hoy día me hago y se las hago a ustedes también, queridos hermanos. El Señor a nosotros nos ha entregado ministerios, responsabilidades, porque ministerio no solamente es para un pastor, ¿cierto?, el que lleva una iglesia adelante. No es solamente para un maestro el que solamente enseña. Todo, de alguna forma, ministramos a los demás, ministramos a nuestras familias, ministramos nuestra vida y ministramos, ¿cierto?, a los demás, porque estamos al servicio del Señor, ya estamos como siervos del Señor. Entonces, para reflexionar, queridos hermanos, queridos alumnos, tres preguntas
que esos quedarán en la mente de cada uno. ¿Qué ministerio tengo yo? Saber qué ministerio el Señor a mí me ha entregado, qué ministerio a usted le ha entregado. Con el tiempo que llevamos dentro del Evangelio, ya Dios nos ha dado de alguna forma a lo mejor la sabiduría o el discernimiento para saber qué ministerio Dios me ha entregado a mí. La segunda pregunta es, ¿he cumplido con responsabilidad lo que el Señor me ha entregado? A lo mejor alguien dirá, pero es que yo no predico, alguien dirá, yo no coordino, tampoco lo que hago en la iglesia, pero somos Dorcas, somos maestros, varones de la iglesia, y también debemos ministrar bien lo que el Señor nos ha entregado. Y la tercera pregunta, ¿he sido de bendición para los demás? Ayúdenos, Señor, esto que quede muy claro en nuestra vida y que lo podamos tomarlo, porque todo lo que yo haga para el Señor, que sea de bendición, que no sean palabras al aire, que mis palabras que yo pueda entregar puedan servirle a otras, puedan llegar al corazón del que me está escuchando. Y Dios solamente aquí necesita disposición de nuestras vidas. Si Dios a mí me entrega un ministerio cualquiera que sea que yo pueda saber entregarlo, por supuesto el Espíritu Santo me guiará, el Espíritu Santo me dará sabiduría, ¿cierto? Para con responsabilidad yo poder cumplir con lo que el Señor me ha entregado y pueda ser de bendición para los demás. El Señor bendiga nuestras vidas. Yo quiero agradecer, hermanos, a cada uno de ustedes, el cual va a escuchar o está escuchando, ¿cierto? Esta reflexión de la palabra, este tema, y a la vez, si hay alguna duda que usted pueda tener, yo le pido en el nombre del Señor que pueda el Señor bendecir su vida y que el Espíritu Santo por todas las cosas, ¿cierto?, pueda tocar nuestros corazones. Si hay alguna duda, si hay alguna inquietud, si hay alguna duda de la palabra del Señor, yo le pido que usted me pueda escribir al WhatsApp, ¿cierto? Si hay duda, la responderemos entre todos. Pero lo importante de todo, hermanos, es que la palabra de Dios haga vida en nuestros corazones. Yo me despido deseando muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Ya vendrán tiempos en que nuevamente nos juntaremos y vendrán más lecciones más adelante, así que el Señor le bendiga grandemente y oramos en el nombre del Señor. En tu presencia estamos, Señor, para agradecerte por tu amor y tu misericordia y por lo que tú haces para con nuestras vidas. A ti, Señor, sea toda honra, toda gloria y toda alabanza sean dadas a ti. Encomendamos todas las cosas a ti, Señor, y pedimos tu compañía cada día, Señor, y que tu palabra, Señor Jesús, pueda llenar nuestros corazones y pueda quedar una enseñanza para cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por esta lección que nos ha dado en este día. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias por todo.